Buenos días, qué bendición que es para mí estar reunido con ustedes, aunque sea a través de estos medios que Dios ha provisto, estos medios tecnológicos, en medio de este tiempo tal vez de distanciamiento físico, pero en el corazón estamos todos juntos, espiritualmente estamos unidos. Así que damos gracias al Señor. Yo les pido que tomemos un tiempito para orar. Vamos a orar encomendando este tiempo al Señor. Padre del cielo, te doy gracias en esta mañana, en este día, por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra y con libertad expresar lo que tienes para nosotros allí. Señor, como clamaba el salmista, él decía: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Señor, es mi clamor para cada uno de nosotros esta mañana, que abras nuestros ojos espirituales, que abras nuestro entendimiento para contemplar la maravilla de tu palabra, para ser obedientes y cumplir lo que allí tú nos enseñas. Te bendecimos, te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Quisiera hacerles una pregunta. ¿A qué le teme usted? ¿A qué le temes vos? Me gustaría que allí donde cada uno se encuentra responda con sinceridad a esta pregunta, porque justamente es de lo que vamos a hablar hoy. Haciendo una pequeña investigación sobre lo que a la gente teme, me encontré con bastantes cosas comunes y conocidas por nosotros, pero primero me gustaría que definamos lo que es el temor. Les comparto algunas de las definiciones que encontré investigando un poquito. Primero, es una pasión del ánimo que lleva a un sujeto a tratar de escapar de aquello que considera arriesgado, peligroso o dañoso para su persona. El temor, por lo tanto, es una presunción, una sospecha o el recelo de un daño futuro. El temor, otra definición, es una emoción artificial que nos hace evitar o huir de situaciones de peligro imaginario. Un claro ejemplo de esto es el temor que algunas personas tienen a animales inofensivos. Una última definición que quiero compartirles. Temor, por otro lado, diferenciándolo del miedo, es la presunción o sospecha de un peligro, pero a diferencia del miedo, el temor no suele estar bien fundado. El temor suele ser descrito como una emoción artificial establecida alrededor de peligros no reales o imaginarios. Esta emoción es considerada limitante en comparación con el miedo, cuya finalidad es resguardar al individuo. Ahora bien, ¿cuáles son algunos de los temores más comunes? Hice una pequeña lista que les puede resultar familiar. Temor a la muerte de un ser querido o la propia, temor a la enfermedad propia o de un ser querido, temor a perder el trabajo o el temor a no poder llegar al fin de mes, temor a envejecer, temor a hacer el ridículo público, ya sea hablando o actuando, temor a comprometerse, temor a ser violentado, ya sea física o emocionalmente, temor a que suene el teléfono y del otro lado sea la suegra diciéndole: ya no voy a pasar una semanita con ustedes. Puede ser también el temor de la nuera, por supuesto. No significa que las situaciones descritas no vayan a suceder. Algunos temores pueden ser muy reales, sobre todo lo de la suegra. El punto no radica en su realidad o posibilidad de ocurrencia, sino en que estos temores nos pueden paralizar y distorsionar nuestra visión de la vida presente y futura. Podemos decir de paso que el temor paraliza los nervios de la fe. Le puse como título a la reflexión de hoy: cambiando el temor por la fe, que es justamente lo que trata este capítulo que nos toca hoy en la lectura, el Génesis 15, en nuestro estudio de la Biblia. Aquí vamos a ver los temores de Abraham y las respuestas de Dios a los temores de Abraham, y también a los nuestros. Quisiera que me acompañen a la lectura de Génesis 15, para lo cual contraté un ayudante de lectura, así que vamos a escuchar a mi ayudante en esta oportunidad. Génesis 15. Después de estos sucesos, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. Le dijo: no temas, Abraham,
yo soy tu escudo y tu galardón será muy grande. Abraham respondió: mi Señor y Dios, ¿qué puedes darme si no tengo hijos? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. También dijo Abraham: mira que no me has dado descendencia, mi heredero será un esclavo nacido en mi casa. Pero vino a él palabra del Señor y le dijo: tu heredero no será este, sino tu propio hijo. Entonces lo llevó afuera y allí le dijo: fíjate ahora en los cielos y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar, así será tu descendencia. Y Abraham creyó al Señor, y eso le fue contado por justicia. El Señor también le dijo: yo soy el Señor, yo te saqué de Ur de los Caldeos, para darte esta tierra como herencia. Y Abraham respondió: Señor, mi Señor, ¿y cómo sabré que la he de heredar? El Señor le dijo: tráeme una becerra, una cabra y un carnero, todos de 3 años. Tráeme también una tortola y un palomino. Abraham tomó todos estos animales y los partió por la mitad, y puso las mitades una frente a la otra, pero no partió las aves. Bajaban las aves de rapiñas sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Pero al caer del sol, el sueño venció a Abraham, y le sobrevino el temor de una gran oscuridad. Entonces el Señor le dijo: debes saber que tu descendencia habitará en una tierra extraña, y que allí será esclava y lo oprimirán durante 400 años. Pero también yo juzgaré a la nación a la cual servirán, y después de eso ellos saldrán de allí con grandes riquezas. Y tú te reunirás en paz con tus padres y serás sepultado en buena vejez. Y después de 4 generaciones volverán acá, porque hasta ahora no ha llegado todavía a su colmo la maldad de los amorreos. Y sucedió que cuando el sol se puso y ya todo estaba oscuro, podía verse un horno humeante y una antorcha de fuego, la cual pasaba entre los animales divididos. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham. Le dijo: a tu descendencia le daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Eufrates, hasta la tierra de los kenitas, los kenicitas, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Muchas gracias, ayudante. Hace unos cuantos días atrás, dentro de este periodo de cuarentena, estaba teniendo una charla con una persona muy cercana que me expresaba su desaliento como consecuencia de que las cosas se habían puesto más difíciles desde que decidió comprometerse más fielmente en obedecer a Dios. Y no solo es la situación de esta persona con la que hablé aquella noche, es la experiencia de cada uno de los hijos de Dios a lo largo de la historia. Creo que mucho de la confusión y el desaliento que se presenta en la vida del cristiano es porque no entendieron claramente el mensaje del Evangelio. Puede sonar duro, pero es un mensaje constante en la palabra de Dios. Solo para citar un ejemplo que me parece más que suficiente, les pido que me acompañen a la lectura de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 33. Y escuche, por favor, las palabras de boca del mismo Señor Jesucristo a sus discípulos. Él les está diciendo esto: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Esta es solo una pequeña pero suficiente muestra de la enseñanza clara en la Biblia con respecto al costo de ser obedientes al Señor. Este pasaje en el Evangelio de Juan ilustra muy bien la vida de Abraham. Hagamos un rapidísimo repaso. Génesis 15 comienza con: y después de estos sucesos, Génesis 15:1. ¿Cuáles sucesos? Los que vimos hasta ahora. Capítulo 12, Dios llama a Abraham a salir de su tierra y de su parentela a la tierra que le iba a mostrar. Abraham obedece y llega a Canaán. ¿Y qué sucede? Hubo hambre en la tierra, dice el versículo 10 del capítulo 12. Capítulo 13, ¿qué pasa? Abraham retorna a la tierra de Canaán luego de haber ido a Egipto a causa del hambre, pero luego es amablemente escoltado hasta la frontera.
Cuando llega a Canaán, Abraham expresa públicamente que adora a Dios. ¿Qué sucede? Tiene un problema familiar con su sobrino Lot, una disputa familiar, en la que él, a los ojos de los hombres, sale perdiendo. Capítulo 14. Estando en la tierra prometida, cuando aparentemente todo estaba tranquilo, ¿qué sucede? Se ve envuelto en una guerra para socorrer a su sobrino Lot. Un momento, ¿qué está sucediendo aquí? Cada vez que Abraham obedece a Dios, las cosas se ponen difíciles. Es lo que muchos de nosotros podríamos pensar, y tal vez lo que Abraham estaba pensando. Pero lo que él no sabe es que Dios está tratando de manera especial con Abraham. Está madurando su fe y su dependencia en la palabra de Dios. Estamos viendo la transformación de un pagano idólatra en un héroe de la fe. No me quiero adelantar a la aplicación de este pasaje, pero me resulta difícil no pensar en mi propia vida y darme cuenta de que en muchas ocasiones no puedo ver la mano de Dios obrando a través de las pruebas para madurar mi fe y mi dependencia en su palabra. Puede resultar fácil para nosotros juzgar a Abraham, porque vemos el final de la historia, pero sería bueno que por un momento nos pongamos en sus sandalias y aprendamos la lección. Los temores de Abraham. Primero vamos a ver este punto. Dios sale al encuentro de Abraham en visión y trata directamente con los temores de Abraham. ¿Cuáles eran esos temores? Fundamentalmente dos: la descendencia y la tierra. Dios conoce lo que se agitaba en el corazón de Abraham, y Abraham expresa su primer temor, la descendencia. Abraham había recibido la promesa de Dios de que iba a hacer de él una gran nación. Luego, más específicamente, Dios le dice que su descendencia iba a ser como el polvo de la tierra en el capítulo 13, versículo 16. Ahora, fíjese lo que está ocurriendo. Ha pasado bastante tiempo desde que Dios le dijo esas palabras. Él estaba envejeciendo y, para colmo, su esposa era estéril. En el plano natural, ¿cómo se cumpliría esa promesa? La única opción que veía Abraham como posible era que su siervo Eliezer, un esclavo fiel nacido en su casa, sea su heredero, algo que se acostumbraba en la cultura de la época. O sea, tenía temor de que la promesa de Dios no se cumpliría literalmente a través de un hijo natural suyo. Justamente el reclamo de Abraham es que no tiene hijos. Mire por favor capítulo 15, versículos 2 y 3. Allí él verbaliza su temor. El otro temor de Abraham, la tierra. No solo había recibido la promesa de una descendencia, sino que también de posesión legal de una tierra muy vasta. Ahora bien, ¿cuál era la situación de Abraham hasta ese momento? Primero, Abraham no tiene un hijo propio y no ve manera de que esto pueda suceder naturalmente, a menos que use un plan B. Pero usar un plan B no era el plan de Dios. Dios tenía un plan A solamente y quería usar y llevar a su fin ese plan A. Segundo, no poseía nada, absolutamente nada de esa tierra prometida. Es más, ahora podría ser atacado de manera de revancha por los reyes que había derrotado para rescatar a Lot. O en cualquier momento podría ser llevado cautivo y sufrir una incursión de cualquier enemigo que le rodeaba. Y no tenía absolutamente nada como posesión legal. Aquí vemos básicamente los temores de Abraham. Y Dios trata con ellos de manera específica. ¿Cuál es la respuesta de Dios a los temores de Abraham? La respuesta de Dios comienza con una expresión que disipa todo temor. Dios le dice a Abraham, esto es asombroso: no temas, Abraham, no temas, Abraham. Es llamativo la simplicidad, pero a la vez la contundente respuesta de Dios. He oído decir muchas veces que hay unos 365, unos 366 no temas en la Biblia. Yo no los he contado, pero sinceramente para mí uno solo es suficiente. Y para usted también debería serlo, porque no se trata de la cantidad de veces que se repitan, sino de la persona que lo dice. Y si viene de Dios, con solo una vez debería sernos suficiente, porque un no temas de Dios puede aplicarse a cualquier situación. Creo que es lo mejor
que Abraham podía escuchar en ese momento. Al temor sobre la descendencia, Dios responde de manera firme y contundente. Lea conmigo el capítulo 15, versículos 4 y 5, dice así: pero vino a él palabra del Señor y le dijo: tu heredero no será este, refiriéndose a su esclavo Eliezer, sino tu propio hijo. Entonces le llevó afuera y allí le dijo: fíjate ahora en los cielos y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar, así será tu descendencia. Dios le está diciendo que quien le iba a suceder sería un hijo biológico suyo. Y no solo esto, Dios utilizó su creación a modo de ilustración, como hacía el Señor Jesucristo en sus enseñanzas, utilizando lo cotidiano para enseñar y dar lecciones gráficas. Dios manda a Abraham a levantar la vista y mirar el cielo. No alcanzaría a imaginar lo que sería la visión del cielo que estaba contemplando a Abraham esa noche, pero debería haber sido maravillosa. Tal vez una típica noche de Oriente, como dicen los cuentos para los niños, sin la contaminación lumínica que tenemos hoy, debería haberse contemplado un cielo bañado de estrellas. Y justamente es lo que Dios usa para reafirmar su promesa a Abraham. Antes había usado el polvo de la tierra, algo común para él y abundante. Ahora usa las estrellas. Todo ello sinónimo de la gran descendencia que saldría de sus lomos. Me hace pensar en que muchas veces Dios permite que se nos haga la noche, como decimos, para mostrarnos su gloria. Es cuando se apagan las luces de la autosuficiencia y estamos en medio de la noche que Dios alumbra con su poderosa gloria nuestro camino. Es bueno que podamos mirar hacia arriba y considerar que el que nos dice no temas es el creador de este vasto universo. Y si puede hacerse cargo del universo, puede hacerse cargo también de nuestros temores. La respuesta de Abraham a esta certeza de parte de Dios es la fe. El temor y la duda de Abraham quedan disipados y la Biblia dice que Abraham creyó al Señor y eso le fue contado por justicia en el versículo 6 del capítulo 15. Este es un pasaje clave en las Escrituras, que más tarde el apóstol Pablo utiliza en su carta a los romanos y a los gálatas. Después Santiago lo utiliza también para referirse a la fe y a la justificación delante de Dios. Mucho más cerca nuestro, los reformadores usaron este pasaje, esta expresión y otros pasajes en conexión a esta gloriosa verdad revelada en la palabra de Dios. En la relación de Abraham con Dios hasta ahora había obediencia, adoración y renunciamientos. Ahora vemos que la respuesta es la fe a Abraham, es la fe de Abraham. Ahora vemos que la fe es la respuesta correcta a la promesa de Dios, como dice Hebreos 11.1, sintetizando o traduciendo Hebreos 11.1, dice, esa fe es esencialmente una convicción firme que mueve a uno a aceptar como realidad aquello que Dios promete y vivir conforme a esa realidad. Ante la respuesta de Abraham, Dios le concede una nueva posición, una nueva condición, como vimos con Noé, al cual Dios consideró justo. Ahora lo mismo sucede con Abraham, quien también es considerado justo delante de Dios. Pero ¿qué significa que le fue contado por justicia? ¿Qué implica justicia aquí? Justicia es la relación correcta entre el hombre y Dios, dicho de manera simple. Es el ajuste de la conducta al modelo de Dios. Por parte de Dios es conceder esa relación, no teniendo en cuenta la pecaminosidad del hombre. En el lenguaje del Nuevo Testamento, la justicia es el regalo de Dios en respuesta a la fe en Jesucristo. Romanos 5, 1 y 2, Gálatas 2, 6 al 8, sería bueno que lo leamos en nuestras casas. Al temor sobre la tierra, Dios también le responde a Abraham. Hay tanto aquí que no alcanza el tiempo para analizarlo, pero Abraham seguramente tenía fresco el recuerdo de la guerra en la que estuvo involucrado, como vimos anteriormente, y con temor a lo que podría suceder en un futuro próximo o lejano, en materia de la posesión legal de la tierra. Leímos que en la visión Dios le habla a Abraham y comienza con las alentadoras palabras: no temas, Abraham. Pero no queda ahí. Dice: no temas, Abraham, yo soy tu escudo
y tu galardón será sobremanera grande. La imagen del escudo puede haberle resultado familiar a Abraham, ya que había vuelto hace poquito o hace un tiempo de la guerra en la que seguramente habría visto muchos escudos. También él podría haber tenido uno para defenderse de los violentos ataques en la guerra. Lo asombroso de esta expresión es que Dios mismo se muestra como el escudo protector de Abraham. Este escudo es infinitamente mejor que cualquier otra cosa que él pudiera interponer para defenderse. En la Biblia tenemos muchas expresiones con respecto a Dios como nuestro escudo. Abraham necesitaba seguridad y Dios se la estaba proveyendo. Y para que Abraham no tuviera más dudas, Dios decide hacer un pacto formal con Abraham. No tenemos tiempo suficiente para dar los detalles, pero lo que leemos desde el versículo 9 en adelante del capítulo 15 es la descripción de cómo se acostumbraba a realizar un pacto o contrato formal entre dos partes en la cultura de la época, según nos muestran los eruditos en el tema. En definitiva, se tomaban animales como los que tenemos descritos, los animales eran sacrificados, eran partidos por la mitad, las mitades eran puestas una enfrente de la otra con un espacio suficiente para que dos personas pudieran pasar entre esas partes, ilustrando con esto que si alguno no cumplía con su parte del trato, quedaría como esos animales. Luego se hacía el holocausto y parte de ese animal era comido a manera de ritual para finalizar el trato, para formalizarlo. Dios da la orden a Abraham de preparar los animales, quien lo hace apropiadamente y espera que Dios se presente a cumplir su parte del trato, a pasar junto con él. Pero lo más impresionante de esto, y sintetizando el relato, es que Dios se compromete por ambos en este pacto. No permite a Abraham pasar entre los animales, sino que induce a Abraham en un sueño profundo. Esta expresión es semejante a lo que Dios hizo con Adán al momento de abrir su costado, sacar una costilla y hacer a su esposa. Es impresionante. Abraham recibiría por gracia los beneficios del pacto de Dios y él se comprometía, Dios se comprometía por sí mismo a su cumplimiento. Qué maravillosa gracia de Dios. Y como si esto fuera poco, Dios le adelanta cómo llegaría el final de sus días y lo que sucedería con su descendencia y con la tierra prometida. Nuestro Dios conoce el final de toda la historia. Pero no solo la conoce, Él la diseñó. Tiene el control absoluto de la historia. Quisiera que podamos tomar ahora algunas breves aplicaciones para nuestra vida que se desprenden de la reflexión en Génesis 15. Primero, Dios conoce nuestros temores. Lea el Salmo 139 cuando pueda, en un tiempo tranquilo en su casa, y se dará cuenta de la maravillosa realidad de que no hay nada que se escape del conocimiento de Dios. Nada de lo que suceda le toma por sorpresa. Lo vimos hace un tiempo cuando estudiamos los atributos de Dios. Uno de ellos es la omnisciencia de Dios. Él lo sabe todo, pasado, presente y futuro. Y esto debe producir paz en nuestros corazones. Recuerden que leímos hace un rato el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 33. Allí Jesús comienza diciéndole que les adelanta lo que iba a suceder para que ellos tuvieran paz. Segunda aplicación, Dios no reprocha nuestros temores. No nos reprocha por nuestros temores. Yo no veo a Dios condenando a Abraham por temer. Y esto me lleva a considerar que Dios es paciente con nosotros y quiere que aprendamos a confiar en Él y a expresarle con sinceridad lo que hay en nuestro interior. Lea conmigo Hebreos 4:16, dice así: lleguémonos pues confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para la ayuda oportuna. Dios cambia nuestros temores por fe. Tercero, Dios cambia nuestros temores por fe. Dios no disipó los temores de Abraham con vagas declaraciones que le calmarían momentáneamente, sino con certezas basadas en su propia persona y en quién es Dios. Dios le dijo a Abraham en Génesis 15:7, yo soy el Señor. Dios hizo un pacto con Abraham no sobre la base de su capacidad para cumplir con todos los requerimientos para ser digno de la confianza de Dios, sino sobre la base de quién es Dios mismo.
Él es el soberano Señor del universo, el creador de los cielos y la tierra, omnipotente. Él es su escudo protector. Cuando Abraham creyó en la palabra de Dios, Dios lo justificó, como vimos anteriormente, lo colocó en una relación correcta con Él. Es la gracia de Dios que disipa el temor y nos lleva a creer en Él, y en esa fe Él nos coloca en una posición correcta con Dios. Y con esa posición somos también herederos con Cristo de las promesas de Dios. Juan 1:12, Romanos 8, 15 al 17 nos refuerzan esta verdad revelada. Cuarto y último, Dios está en control de la historia. Dios adelanta a Abraham lo que iba a suceder, mostrando así que nada le toma por sorpresa. Puede confiar en Dios, porque Él conoce la historia completa. Dios no está sentado en el borde de una nube en el cielo, comiéndose las uñas y pensando qué va a hacer con esto del coronavirus. No, claramente no está asustado, ni inquieto por esto, o por cualquier otra cosa que pudiera suceder hoy o en el futuro. Cuando Dios dice no temas, lo mejor que podemos hacer es no temer. Mira, a veces leemos Romanos 8, 28 al 39, un hermoso pasaje, pero lo leemos de una manera un tanto romántica, o tal vez pensando que es un seguro contra incendio, que nos exime de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Pero no está diciendo eso. Lo que dice en esencia es que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Podemos enfermarnos? Sí, podemos enfermarnos, es posible. ¿Podemos perder nuestro empleo? Sí, es posible. ¿Podemos morir? Sí, es muy posible. Nos puede separar algo nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús y de nuestra herencia en Él. Un rotundo no. No, no y no. Entonces no temas, Dios es tu escudo. Lo más valioso de nuestra herencia no es lo que podamos retener en este mundo caído, es lo que tenemos en Cristo. Permítanme unos minutos más para hablarles a aquellos que no han creído en el Señor Jesucristo como su Salvador. Con respecto al temor, me gustaría que leyera conmigo el siguiente pasaje en el Evangelio de en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículos 4 y 5. Dice así: amigos míos, yo les digo a ustedes que no deben temer a los que matan el cuerpo, pero más de esto no pueden hacer. Yo les voy a enseñar a quién se debe temer. Teman a aquel que después de quitar la vida tiene el poder de arrojarlos en el infierno. Sí, a Él tengan el miedo. Estas son palabras del Señor Jesucristo. Un momento, usted puede estar diciendo, pero no quedamos en que no debemos temer y ahora estamos diciendo que sí debemos temer. Sí, por supuesto. El pasaje es claro. Jesús está en consonancia con toda la enseñanza de la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, aunque todavía en ese momento no se había escrito. Él les está diciendo que no deben temer a los que matan el cuerpo, como lo más extremo que pudiera pasarles, porque solamente pueden llegar hasta ahí con el permiso de Dios. Pero al que de verdad debemos temer es a Dios mismo. ¿Cómo puede ser esto? Sí, es así como lo escucho. Los hombres o las situaciones solo pueden afectarnos de manera temporal, pero una incorrecta situación delante de Dios nos expone a la condenación eterna por nuestro rechazo de la fe en Jesucristo. Juan 3:16 puede que sea uno de los versículos más conocidos de la Biblia, pero permítanme decirles que está dentro de un contexto más amplio y es bueno tenerlo en cuenta. Le invito a que lo lea conmigo. Juan 3:16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, si no está en correcta relación con Dios, créame que está en serios problemas. Está bajo la ira y la condenación de Dios. El no temas de Dios es aplicable a usted o a cualquier otro ser humano cuando está
en una correcta posición delante de Dios, como nos dice Romanos 5:1. Hoy le animo a creer en el Señor Jesús como su Señor, como su Salvador. Él es la puerta de entrada, como dice Juan 10:9, a una vida libre del dominio del pecado y del temor que el pecado conlleva. Amén.